Trading at Schwab is now powered by Ameritrade, bringing you an expanding library of education with even more ways to sharpen your trading skills. Access new online courses, insightful webcasts, articles, engaging videos, and more, all curated just for traders. Plus, guided learning paths with content designed to fit your unique interests. No sifting to find exactly what you need, so you can spend your time learning to trade brilliantly. Learn more at schwab.com/trading. This episode is brought to you by Palmolive. Family time isn't just the big moments. It's weeknight dinners, sitting around the table, everyone talking all at once. So when the plates are empty and the sink is full, use Palmolive Ultra. Palmolive's most powerful formula removes up to 99.9% of grease, leaving your dishes sparkling clean. And the new convenient pump makes cleaning even easier, so you can spend less time tackling dishes and more time together. Shop now at palmolive.com. En las conversaciones no se puede siempre ser positivo. Hay que ser disonante y hay que sonar a veces pesimista y a veces incluso negativo y a veces aplicando dolores. Hoy usted va a aprender a aplicar conceptos avanzados de la música a sus conversaciones difíciles para ganar influencia sobre las personas. Lo va a aprender de la mano de Ricardo Gómez Garzón. Él es conocido en redes como el musiconomista. Ricardo descubrió que las habilidades necesarias tanto para ser un músico como para influir sobre los demás son muy parecidas. La escucha es un proceso de descubrimiento en el que eres capaz de recibir la máxima cantidad de información posible antes de decidir cómo emocionarte. Y lo interesante es cómo captas la información y vas llevando la conversación al lugar en que la necesitas, pero sin necesidad de acudir al libreto. Por eso improvisar para los jazzistas se vuelve una herramienta, porque improvisar es el constante proceso de prepararse para estar preparado. Hoy nos metimos en temas vitales para la negociación, como por ejemplo, ¿qué es realmente escuchar? Pero desde el punto de vista de un músico, ¿cómo se escucha realmente una conversación? También hablamos sobre el estatus. ¿Qué papel juega el estatus en las negociaciones? A veces hay que subir de estatus para quedar de frente a la otra persona, pero ¿cómo subimos de estatus? ¿Cómo evitar bajar el estatus de la otra persona? Y también nos metimos en temas de micronegociaciones, como por ejemplo, ¿qué hacer cuando alguien me interrumpe? Que yo estoy hablando y una persona constantemente me interrumpe, no me deja avanzar, no me quiere escuchar. Muchas veces distraemos la conversación porque le damos demasiado estatus al otro. Si voy a la oficina de mi jefe a pedir un aumento de sueldo y él empieza a hablar de sus vacaciones, a mí me da temor, como decimos en Colombia, me da pena interrumpirle, es mi jefe, está jugando en su terreno. Mejor me dejo llevar porque no supe cómo subir mi estatus, porque me da pena decirle que es porque es mi jefe. La pregunta es, ¿necesito subir mi estatus? Si necesito subirlo, juego a subirlo a partir de hacerle ver al otro que yo puedo ser una herramienta útil para lo que el otro necesita. Pero no en el afán de ganarle, sino en el afán de decirle, yo tengo algo que tú no tienes y que en este momento lo necesitas. Antes de empezar el episodio les recuerdo, es indispensable. Si usted quiere seguir creciendo como negociador, como comunicador, únase al grupo gratuito de WhatsApp de negociación desde cero. El link es lo primero que sale en la descripción y aquí está el código QR para que lo escanee con el celular. Ahí yo publico todo lo que no puedo o no quiero publicar acá en el podcast. Por ejemplo, la semana pasada publiqué una lista de Spotify con las canciones que yo escucho antes de ir a negociar. Yo tengo un episodio que habla sobre las hormonas en la negociación y la importancia de ir a una negociación con las hormonas correctas dentro del organismo. Bueno, para yo segregar esas hormonas hice esta lista que me funciona y la compartí para que la gente que está en el grupo antes de negociar la pueda usar. Capaz le funciona, capaz no, pero ahí está la lista. Y así como esa lista de reproducción, comparto guías gratuitas, comparto mi opinión sobre lo que está pasando, me pueden contactar también. Es un grupo donde se respira negociación. Así que los espero por allá. Y recuerden que no obtenemos lo que merecemos, sino lo que logramos negociar. Cuando yo vivía en Buenos Aires, a mí me tocó negociar, pero con todo el mundo. Como yo era emprendedor, a veces me tocaba negociar con gente pues, muy educada o muy académica y después me tocaba negociar con gente que había aprendido a negociar en la calle.
Entonces, el espectro de negociadores con los que yo me enfrentaba para comprar telas, con los proveedores, con todo, era muy distinto. Y hubo una experiencia en particular que tuve con un vendedor de telas. Y él era muy amigo mío. Él me decía, Simón, ¿cómo estás? Me presentaba a la familia, todo. Pero cuando íbamos a hablar del precio de las telas que yo quería comprar, el tipo era durísimo. Y era, yo no voy a decir que era violento, pero sí era muy acalorado con las palabras y gritaba y tiraba las cosas. Y después de que lográbamos negociar el tema de las telas, el tipo como que se le borraba el cassette y era otra vez el mejor amigo mío. O sea, era como un contraste tan difícil que yo no lo podía procesar. Y yo decía, pero es que no entiendo a este tipo, ¿cómo es que yo voy a hacer, cómo es que yo voy a pelear hoy y mañana somos amigos otra vez? Entonces no me daba en la cabeza eso. Entonces me voy una noche, yo vivía ahí por el Abasto, que es una zona en el centro, en el centro de la ciudad, en el centro geográfico de la ciudad, por la calle Corrientes, una calle muy bonita, donde están los teatros, bueno, hay muchas cosas. Entre esas cosas, hay un barcito donde había karaoke, pero era distinto porque no era el típico televisor con la gente que cantaba, sino era un tipo con un piano. Tipo, se montaba la gente a cantar y el tipo con el piano agarraba la canción, ya él sabía todo, era un músico, pero de altísimo nivel. Entonces, ¿qué pasa? Usted llegaba ahí a las 8 de la noche y se subía esa señora, una señora que nadie esperaba, pero era una tremenda cantante de tango y cantaba y hacía el performance y el show y el tipo la iba acompañando. Pero conforme iba pasando la noche, iban saliendo otro tipo de cantantes que ya tenían alcohol en el cuerpo. Y ya a las 11 de la noche se montaba un tipo que no podía mantenerse de pie y cantaba como podía y no seguía ni un ritmo ni un tono. Y el pianista, si el tipo se iba de tono, el pianista se iba de tono con el tipo. Si el tipo se iba, cambiaba la afinación, el pianista lo hacía. Incluso había gente que sonaba desafinada y el pianista de alguna forma hacía una armonía que yo no logro entender, pero los hacía sonar dentro de todo bien. O si frenaban todo, o sea, como que el tipo los iba adornando o arreglándose a lo que iba pasando para que tuviera sentido lo que estaban cantando. Entonces ahí fue donde, ay, esto es lo que yo tengo que hacer. Esto es exactamente lo que yo tengo que hacer con Silvio. Cuando él se pone así, bueno, yo entiendo que es ese momento y después cuando cambia el tono, yo cambio el tono. Entonces empecé a manejarme como hizo el pianista. Claro, yo no fui y le dije al pianista nada, pero me lo tomé para mí, que para mí la mayor habilidad del pianista era la habilidad de escuchar y después entender lo que estaba pasando y adaptarse. Entonces, desde ahí hice yo lo mismo. Escucho, veo lo que está sucediendo y me adapto. Y cuando el tipo cambia, pues yo lo veo, pues como pasó con el borracho. Muchas veces yo no entenderé, me faltarán preguntas, pero digo, bueno, no es la misma situación. Yo me adapto a lo que estoy escuchando y si es por las buenas, por las buenas, si es por las malas, bueno, pues buscaré otra manera de llegar o algo, pero ya sé que la gente cambia como un borracho cambia el tono. Y eso es lo que hice yo de ahora en adelante. Por eso es que usted está hoy acá en el episodio de negociación desde cero, porque yo reconozco que la escucha es la herramienta más fuerte para poder llegar a acuerdos dentro de una discusión, dentro de una negociación. ¿Y quién más para hablar sobre escuchar que una persona que se dedica a la música y a la comunicación? Entonces, mi primera pregunta para usted, señor Ricardo, es ¿qué? ¿Qué es escuchar realmente? Es una pregunta muy compleja porque yo creí que sabía qué era escuchar realmente hasta que hace una semana, en el marco de la Feria Internacional del Libro de Bogotá, me encontré con uno de los autores que más insumos me ha dado acerca del silencio en la comunicación y en la música. Es un autor español, ensayista, filósofo, poeta que se llama Ramón Andrés. Y fui a ver una conferencia, entonces en la conferencia de él al final abre la posibilidad de las preguntas y yo le hago la pregunta que tú me estás haciendo a mí, ¿qué es realmente escuchar? Y me dice, es la disposición total de ser otro. Entonces me dejó un poco cabezón porque dije, wow,
No me esperaba esta respuesta con tanto poder, ¿no? Porque mi definición de escucha, que está consignada en el libro de No me hables en ese tono, dicta que la escucha es un proceso de descubrimiento en el que eres capaz de recibir la máxima cantidad de información posible antes de decidir cómo emocionarte y actuar en consecuencia. Pero cuando Ramón Andrés dice eso, digo, esto me queda como una fórmula, pero si no tengo el personaje adecuado para aplicar la fórmula, no me va a funcionar. Entonces, habría que decir la disposición a ser otro para recibir la información como viene y actuar en consecuencia dependiendo de cómo estén las cosas, ¿no? Yo me sigo apalancando en que la escucha es un proceso de descubrimiento. Recibes información y tienes el poder de decidir cuándo y cómo te emocionas a partir de la información que recibes y no de lo que crees que estás recibiendo. Y además implica, porque pues esta charla había en un momento muy coincidencial porque Ramón Andrés lo conocí la semana pasada y el domingo, hace un par de días, conocí el último disco de Jorge Drexler, Taracá. ¿Lo conoces tú? ¿Ya lo escuchaste? Bueno, hay una canción que se llama Taracá, que es un candombe, que es un ritmo propio de los uruguayos, y que tiene una cosa que se llama el contratiempo, el golpe en el segundo tiempo, no en el primer pulso, sino en el pulso contrario. Por eso se llama contratiempo. Y entonces él, en la canción, poéticamente, él describe cómo funciona un candombe. Y entonces él habla de que para poder rítmicamente llevar el candombe sobre todo el tamborcito que va en el contratiempo, él dice es importante estar acá, aquí y ahora. Por eso se llama taracá, estar acá. Entonces él lo traduce como taracá, 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 el ritmo del tamborcito. Y dije, tiene todo el sentido del mundo el hecho de que escuchar es un constante estar acá para poder acoplarse a ese contratiempo. Porque los contratiempos en la música no significa que tengamos un contratiempo en el cotidiano, sino que es la forma más efectiva que tiene el ritmo de obligarte a dialogar. Y entonces ahí la escucha también tiene una definición de, es la circunstancia de estar acá, aquí y ahora, recibiendo la máxima cantidad de información posible para decidir cómo reaccionar en consecuencia, siempre teniendo en cuenta que la idea es construir con el que estás hablando y al que estás escuchando. Hay otra definición que da el filósofo coreano Byung-Chul Han, que dice que escuchar es una forma de ayudar al otro a desahogarse, de ayudarle a hablar. Entonces, cuando estoy escuchando, no solamente me dedico a recibir información, sino que me dedico a ayudarle al otro a darme esa información. Y ahí, pues hay toda una mezcolanza de cosas que implica recibir información, ayudar a construir en conjunto y saber cuándo reaccionar y cómo reaccionar mientras estoy recibiendo esa información. 3 veces dijo decidir cómo emocionarme. Ujú. Por lo general, las emociones son cosas que nos pasan. O sea, Sí, no creo que, nadie diga: "Yo decido qué emoción sí, tengo". Cómo es la cierto. escucha nos da la posibilidad de decidir nuestras emociones. En realidad, podemos decidir nuestras emociones. Yo siento que sí y así lo he practicado. Es decir, lo que tú dices es muy cierto. Es imposible controlar la emoción, decir no estoy emocionado, es imposible. Estoy emocionado. El punto es qué tanto poder le estás dejando a esa emoción para que actúes en consecuencia. Entonces, en la escucha existen lo que llamamos la estructura de superficie y la estructura profunda. La estructura de superficie, desde la escucha, es el cascarón de la frase como la estás recibiendo, con las palabras y en tono que vienen, pero no con los significados que tú crees que vienen. Entonces, cuando tú recibes la información enfocada en la estructura de superficie, antes de descubrir la estructura profunda, es decir, la estructura profunda es todos los sentimientos, creencias, valores y todo lo que pasó por tu cabeza antes de pronunciar esa frase que yo escucho. Antes de descubrir la estructura profunda, yo acudo a la estructura de superficie, precisamente porque la estructura de superficie me sirve de filtro que me blinda para anticipar mi emoción a lo que yo creo que viene. Entonces,
si yo digo, por ejemplo, en Colombia todos son narcotraficantes, inmediatamente mi identidad como colombiano me lleva a emocionarme de una manera si alguien extranjero me dice eso. Pero si yo leo el texto que dice, en Colombia todos son narcotraficantes, pues eso es lo que dice el texto. Y si me pego a lo que dice el texto, mi capacidad de reaccionar de inmediato con la emoción que me propone el texto disminuye. Y entonces tengo la posibilidad de empezar a controlar cómo quiero decidir emocionarme a partir del texto que me acaban de decir. Cuando nosotros vamos a hablar en una conversación, el cerebro solito se empieza a anticipar y empieza a pensar en qué voy a decir, qué voy a decir, qué voy a decir, qué voy a decir. Porque es tan complejo para nosotros como seres humanos pensar en qué voy a preguntar, cuáles son las barreras mentales que nos impiden hacer una escucha profunda. Yo pensaría que la humanidad siempre ha estado relacionada con el concepto de estatus. Y en el concepto de estatus hay dos formas de definir el estatus. Una influencia relacional, que es como lo define el maestro de teatro Kit Johnston, en donde tú y yo tenemos una conversación y en algún momento tú estás en el estatus más alto y yo estoy en el estatus más bajo y que tendríamos que jugarlo como un balancín para que haya una negociación o para que haya una conversación que nos lleve a un fin común, ¿ok? Pero existe también el estatus social, que es el nivel de rango en el que estás tú dentro de una sociedad, dependiendo de esa sociedad y de esa cultura, ¿ok? Entonces, ambas tienen que ver con la constante necesidad de pelear por un estatus, de ocupar un estatus. Y normalmente la humanidad quiere ocupar un estatus alto en el carácter social, porque tiene más conocimiento, porque tiene más dinero, porque tiene más nobleza, porque tiene más cosas que el otro, ¿sí? Y la pelea no es porque quieras tener el poder, que muchos lo quieren tener, sino es por no caer en un estatus más bajo. Entonces, naturalmente existen las jerarquías y por eso las sociedades necesitan las jerarquías, porque el cerebro está en un constante juego de estatus. Entonces, a tu pregunta de por qué pasa eso, es porque lo que no queremos perder en el juego, sino queremos ganar en el juego. Y ganar en el juego a veces lo confundimos con pasar por encima del otro. Ceder el estatus no significa perder, significa que estamos poniéndonos de acuerdo para que ambos salgamos ganando. Entonces, ahí el cerebro tiene una connotación de no perder, de evitar unos ciertos dolores y de alguna manera mostrarte competitivo para saber que no estás en el estatus bajo frente al otro. Pero cuando eres consciente de que es necesario en algún momento ceder tu estatus, incluso en algún momento perder, y que eso no te desestabiliza la vida, empiezas a decirle a tu cerebro que eso no es tan peligroso perder el estatus y que no es tan riesgoso la necesidad de entender que no hay que ganar todo el tiempo, porque de alguna manera necesitamos ponernos de acuerdo para saber si la ganancia es solo individual o es colectiva. Tú que eres experto en temas de negociación y que tienes este podcast en el que hablas constantemente de eso, pues lo importante es entender que tenemos que salir ganando. O sea, una conversación es una constante negociación. Vamos a salir ganando. De pronto no obtengo lo que quiero, pero obtengo algo que me permite salir ganando. Lo que sí no se puede ver desde el carácter ético es, no puedes salir perdiendo. Que Johnston dice, tú no le puedes bajar el estatus al otro, más bien súbelo tú y juega con el estatus que te está proponiendo el otro. Entonces, en ese anticiparse del cerebro, aparecen esa necesidad de ganar y además todas las presuposiciones que tú tienes a partir de tus creencias, tus valores, tus principios y la forma como fuiste criado, aparecen esas presuposiciones de creer que ya estás entendiendo lo que el otro te está diciendo. Y de ahí, ese engaño que a ti te permite el cerebro de creer que hay una competencia, entonces empiezas a sacar conclusiones a priori, que es cuando te emocionas a priori, que es cuando yo digo, es bueno recibir la cantidad de información suficiente antes de emocionarte, pero además empiezas a pensar, ¿qué le pregunto? Pero no para el descubrimiento, sino para ver cómo ganas. Y esa es una pregunta, esa es una postura que te pone el cerebro en trampa, porque para el cerebro no debería ser la pregunta ¿qué voy a ganar o cómo te gano?, sino cómo obtengo la información para poder actuar en consecuencia. Entonces, cuando uno prepara una negociación o prepara una conversación, lo que menos, digo yo, debe hacer es enfocarse tanto en qué voy a preguntar,
¿Qué preguntas clave debe tener la negociación en la conversación? Sí, pero en la interacción, dedicarle tiempo a ver qué le pregunto puede ser peligroso porque caes en el juego de enredarte con creer que estás ganando. Distinto a prepararte como hacen los improvisadores, así como el pianista que tú conociste en ese bar que se va acomodando a la tonalidad del cantante de turno, pues cómo recibes la información y cómo te vas adaptando a ella sin la necesidad de emocionarte, sin la necesidad de decir qué tipo de desafinado o se salió del tono o esa no es la canción, sino yo me acoplo lo más posible a lo que está pasando ahí. Y en ese acoplo le estás entrenando a tu cerebro a decir, hagamos las preguntas que vienen con base en lo que me están realmente diciendo y lo que realmente está pasando y no como yo me preparé con todo el contenido de la conversación, porque si tiendo a imponer la pregunta que ya tenía preparada, puedes llevar al lastre la conversación porque está la conversación yendo por otro lado. Y lo interesante es cómo captas la información y vas llevando la conversación al lugar en que la necesitas, pero sin necesidad de acudir al libreto. Por eso improvisar para los jazzistas se vuelve una herramienta para los conversadores muy importante, porque improvisar es el constante proceso de prepararse para estar preparado, como lo hace el pianista que conociste y del cual qué bueno que aprendiste a entender que yo me tengo que adaptar al otro para poder construir, pero para poder adaptarme necesito aceptar que la realidad está sucediendo y no imponer la propia. Por eso es bueno entrenar al cerebro para que no se anticipe y aprenda a recibir la información con ese carácter de sorpresa, que a veces escuchamos con el carácter de recibir lo que quisiéramos oír, descuidando la sorpresa. Y cuando me sorprenden, me cogen con el pantalón abajo, como dicen popularmente en Latinoamérica. Y el jazzista nunca tiene el pantalón abajo porque juega con la sorpresa y la convierte siempre en algo de valor, incluso los errores, ¿sí? Así como lo que tú me narraste de ese pianista en el bar en Argentina, pues Herbie Hancock, cuando fue pianista de Miles Davis, tiene una anécdota maravillosa que cuando tocaba con Miles Davis, que a Miles Davis le fascinaba la improvisación, un día estaba tocando con él en concierto y metió un acorde que no era, y Miles es demasiado exigente o era muy exigente con la calidad del sonido y con el flujo de la música. Harvey se asustó y dijo, me van a echar esta noche de acá. Cuando tocó el mal acorde, Miles sí lo miró con cara diciendo, esto no va acá, pero no te afanes porque yo voy a poner en mi trompeta las notas que están acordes con tu acorde que no está acorde con la narrativa, pero voy a hacer que tu acorde dentro de la narrativa tenga sentido. Eso le sorprendió a Harvey porque dijo, en lugar de decirme que lo hice mal, acopló su trompeta a mi acorde, un desastre de acorde, y lo volvió algo de valor. Entonces, los jazzistas se obligan a convertir un error en algo de valor. Esa es la enseñanza que me dejó a mí ese episodio. Vamos por partes. Lo primero que encontré es que usted dice que uno cree que entiende y por eso se anticipa y empieza a hablar. Yo creo que eso es fundamental porque ahí es donde empiezan los malos entendidos. Yo creo que entiendo lo que me vas a decir y yo suelto. Le voy a dar un ejemplo. Yo estaba hablando una vez con mi socia, en Argentina tenemos una venta de alfombra, y vamos hablando, ella se equivocó, y yo vi que ella se equivocó, y le digo, mira, acá te equivocaste. Entonces me dice, no, yo no me equivoqué. Yo le digo, pero si ni te dije, o sea, ni siquiera te dije exactamente cuál fue el punto en el que te equivocaste. No, 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 yo no me equivoqué. Entonces, como ella ya estaba asumiendo que no se había equivocado porque ella sencillamente no ve dónde se pudo haber equivocado, el problema con eso fue que me bloqueó a mí también, o Claro. yo me dejé bloquear, ¿no? Entonces, como ella me dice, yo no me equivoqué, yo empiezo por todos lados a demostrarle que sí, que sí, que sí se equivocó. Y llegamos a nada. O sea, la discusión terminó en un desacuerdo, no hablamos esa tarde y después todo pasó y no llegamos a nada y no se solucionó el problema de la equivocación. Entonces, yo creo que ese punto de decir, bueno, yo creo que entiendo, es lo que rompe toda la cadena de comunicación. Y bueno, usted me puede decir, ok, hay que aprender a que tenemos que dejar al otro hablar, a que no tenemos que interrumpir porque no podemos creer que entendemos. Pero ¿qué pasa como me pasó a mí? Si es el otro
el que cree que entiende y yo estoy del lado del que no está siendo escuchado, del que no puede persuadir. ¿Qué hacemos en esa situación? En el caso específico del ejemplo que me cuentas, pues está en el tema de la intención de intentar decirle al otro que estaba equivocado. O sea, qué intención había ahí, ¿sí? Y a partir de ahí puedes entender si realmente está equivocado o no, y es un equivocado con respecto a qué. Porque nosotros tenemos dos características musicalmente hablando y en la comunicación no es distinto. Tenemos el carácter funcional de la música o el carácter funcional de la comunicación y el carácter estético de la música o de la comunicación, ¿ok? Entonces, cuando nos enfocamos en el carácter estético, es cuando nos enfocamos en que las cosas salgan como a mí me gustaría, incluso a pesar de que no funcionen. Pero cuando nos enfocamos en que están funcionando, y si yo me enfoco en que la comunicación y la interacción está funcionando para el objetivo que tengo, el componente estético entra a un segundo plano. Y el componente estético te hace mirar que ya no hay una equivocación, ya no hay un error como tal porque está funcionando. Entonces vas a corregirlo de una manera distinta porque ya no tienes que corregirlo porque te sonó mal a ti, sino que lo corriges en función de que hay un error desde el punto de vista de tales cosas, protocolo, lo que fuera, pero igual funcionó. Luego no está mal en sí mismo. Entonces habría que definir qué es estar equivocado en ese contexto. Entonces, primero es entender por qué había la intención de corregir algo que estaba equivocado. Y en el otro lado, cuando el otro se empecina en que no, pues ya estamos ante una situación en donde no te van a escuchar hasta que tú abras la puerta de poderle reconocer que puede ser que el equivocado seas tú o que el equivocado sea el proceso, ¿sí? Entonces empiezas a jugar con ese, con esa intención de cada palabra del proceso, donde yo hablo de estructura de superficie. Entonces tú empiezas a entender qué fue lo que me hizo pensar a mí que estaba equivocado, ¿ok? Cuando tú hablas de que el borracho que entra y cambia el tono, ¿ok? Lo que hace el pianista es modular, es decir, una modulación es cambiar de una tonalidad a la otra, modular. Entonces tú empiezas a modular con el otro, porque al final tú sí puedes decir, me bloqueé porque ahora no sé si estoy equivocado yo o está equivocado ella, o cometí un error en juzgarla como equivocada. Y eso está bueno. O sea, si tu contraparte te puso en ese nivel de aprieto, estás ante una contraparte con la que está bueno conversar para poder entender esas realidades. Faltó hacer muchas preguntas antes de concluir que estaba equivocada ella, por ejemplo, ¿no? Ok. Otra cosa que usted nombró, que cuando vamos a hablar con alguien, también yo lo aplico para negociación, la idea no es bajar el estatus del otro, sino subirlo nosotros. Y yo concuerdo que la vida es un constante movimiento de estatus o juego de estatus, pero ¿cómo podemos nosotros subirnos el estatus? Generalmente lo que yo tenía pensado es que el otro nos ve y dependiendo de cómo nos ve, nos otorga un estatus. ¿Cómo podemos nosotros hacerlo desde nosotros mismos? Insisto en el tema de la intención. O sea, todo el tema con la comunicación tiene una intención. Cada movimiento tiene una intención. Y cada movimiento que tiene una intención siempre refleja un estatus. La pregunta es, ¿necesito subir mi estatus o no necesito subirlo? Si necesito subirlo, juego a subirlo a partir de hacerle ver al otro que yo puedo ser una herramienta útil para lo que el otro necesita. Pero no en el afán de ganarle, sino en el afán de decirle, yo tengo algo que tú no tienes y que en este momento lo necesitas. ¿Ok? Recordárselo desde esa manera. Pero también estará bueno, porque es muy poderoso, bajar mi estatus para que el otro suba su estatus de tal manera que me permita el balancín y me permita el flujo. Por ejemplo, a tu socia, ¿sabes qué? Debo reconocer que anticipadamente te juzgué como equivocada y a la final sí estás equivocada, pero no tanto. ¿Sí me entiendes? Entonces, re- bajar el estatus para que el otro lo suba también ayuda un montón. Lo que es peligroso es bajar el estatus cuando no tienes cómo tú subir el tuyo, porque es cuando entramos en un posible conflicto que no va a llevar a nada. Y es, por ejemplo, claro que sí estás equivocada. Si yo sé del tema, por supuesto que estás equivocada. No estás queriendo subir el estatus, sino bajándoselo a ella.
y a la gente no le gusta que le bajen su estatus. No le importa reconocer que está en un estatus más bajo, pero sí le resiente que se lo bajes. Entonces estará bueno también entender cómo puedes tú subirlo a partir de tu propio discurso sin necesidad de meterte con el otro. El otro lo va a sentir y cuando sabe que es cierto que estás en el estatus alto, inmediatamente por reflejo lo va a bajar. Pero si no siente congruencia ni que tu estatus es genuino, entonces no lo va a bajar y entras en conflicto. Porque la mejor manera de ocupar el estatus alto siempre es hacerla ver como algo natural y espontáneo, y no algo construido que requiere de alguna forma sobreactuar una situación porque el público te lo va a castigar. En improvisación teatral te castigan al actor que está sobreactuando su estatus alto porque no se le está creyendo. Entonces también hay que generar un ambiente de confianza para que tú puedas subir el estatus y el otro lo baje, incluso si necesitas bajárselo, que sea una bajada muy tan sutil que termina siendo benévolo para la relación y que no termines tú haciéndole creer al otro que le hiciste daño, porque lo importante acá es cuidar la integridad del otro. Me quedo con algo fundamental que en una negociación, o sea, yo lo traigo todo a mi mundo, así como usted lo lleva a la música, a la comunicación, yo lo traigo a la negociación. No hay que bajarle el estatus al otro. Y es algo que he visto millones de veces, incluso yo también lo he hecho. Para poder probar mi punto, termino bajándole el estatus al otro y se me ponen más en contra todavía, se me hace mucho más difícil. Voy a volver a algo que usted dijo en la otra respuesta, pero es muy jugoso y quiero entrar por ahí. Hay un riesgo de que si uno se dedica únicamente a escuchar y está presente en el momento, en el estar acá, que la conversación se vaya y uno termine perdiendo el punto que uno iba a hablar. Por ejemplo, supongamos usted es mi jefe y vamos a negociar acá un salario, un aumento de salario. Y nomás entro, me dice, Simón, agárrese un cafecito, venga, vamos a hablar, miren mi esposa, mis hijos, Disney, me voy de vacaciones y terminamos hablando de otra cosa y pasó media hora y después usted me dice, Simón, me tengo que ir, estamos hablando y me quedé sin hablar, me quedé sin negociar lo que iba a hacer. ¿Cómo nosotros podemos mantenernos en esa improvisación de la comunicación, de la negociación, pero volver y llegar otra vez al punto que nosotros queríamos tratar? Hay tres cosas acá. Dos te los voy a anunciar desde la música y uno desde el juego de estatus. Ujú. Voy a arrancar por desde el juego de estatus. Muchas veces distraemos la conversación porque le damos demasiado estatus al otro. Es decir, si voy a la oficina de mi jefe a pedir un aumento de sueldo y él empieza a hablar de sus vacaciones, a mí me da temor, como decimos en Colombia, me da pena interrumpirle, es mi jefe, está jugando en su terreno. Mejor me dejo llevar y me dejo llevar la media hora que ya había pedido porque no supe cómo subir mi estatus, porque me da pena decirle porque es mi jefe, ¿ok? Entonces, también entender que cuando estamos conversando, no estamos conversando con el jefe, estamos conversando con la persona que tiene ese cargo que representa una jefatura, pero no es el jefe, es una persona. Entonces, saber que el cargo, si bien tiene un poder dentro de la conversación, en el caso de pedir aumento de sueldo, no estoy conversando con el cargo, sino con la persona que está representando ese cargo. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta. Ahora, voy al plano del tema y ahora, aquí en Latinoamérica somos muy dados a ser, sobre todo en Colombia, somos muy dados a ser muy pusilánimes frente al estatus más alto en la jerarquía organizacional. Entonces nos da miedo, es muy difícil hablar de abajo hacia arriba, porque el de arriba está feliz imponiendo su estatus organizacional. Por eso está bueno hablar desde el estatus relacional, persona a persona, y no cargo con cargo. Por el otro lado, estamos hablando desde la música en el jazz, o cuando estamos improvisando, tenemos dos cosas claras, o se cree que hay dos cosas muy claras. Una es la estructura sobre la que va a regir la improvisación. Es decir, la estructura armónica, la forma de la obra, qué tipo de tonalidades va a manejar y qué ritmos está manejando. Eso de antemano lo va conociendo el jazzista para familiarizarse con la estructura, para poder perderse dentro de la estructura sin perderse de la dinámica del juego, de la improvisación. Es decir, si hay algo que conoce muy bien el jazzista es la estructura y sobre eso es muy creativo, ¿ok? Pero hay otra cosa
que le hace al jazzista recordar de dónde es que estamos haciendo esta creación para que la obra no se vuelva eterna de 4 horas y sea una improvisación de 7 minutos. Y es tener muy claro el motivo. El motivo en música es la idea básica de la obra musical. Entonces, cuando tienes claro el motivo, cuando la obra se te está yendo para algún lugar muy lejano al motivo, el jazzista tiene la obligación y tiene la capacidad de decir, ok, fuimos hasta ese punto, recordemos el motivo y volvemos a seguir construyendo por acá. Entonces, en una conversación es tener muy claro a qué voy a la conversación. Pongo el motivo sobre la mesa, puedo distraer los motivos para poder calentar la conversación, pero tengo claro el motivo, de tal manera que uno dice, bueno, estuvieron muy bien las vacaciones y yo quiero tomar esas vacaciones, por eso quiero recordar del motivo. Vine por mi aumento de sueldo, porque yo quiero tomar esas vacaciones también. Entonces, es coger información de esa tonalidad que se fue por allá y traerla para recordarle el motivo, con una cosa poderosísima. Y es que en música, una de las cosas que tiene características del motivo es que el motivo se repite para que tenga sentido emocional, técnico, para ti. Cuando repites el motivo, vas identificando cuál es la idea principal para el oyente. Pero además, cuando tú te vas lejos y repites el motivo, inmediatamente llegan a ti las sensaciones de algo conocido y te habitúas sobre ese algo conocido y retomas el tema. Entonces, cuando reaparece un motivo, es como cuando ves a un amigo que no veías hace mucho tiempo y te alegra verlo. Y cuando reaparece un motivo, es como ver a alguien asomarse por la ventana y reconocerle su cara y alegrarte de que apareció. ¿Ok? No estoy queriendo decir que tienes que alegrarte cada vez que aparece el motivo, pero la emoción de alegría significa que ya conozco el terreno y ya sé hacia dónde vamos, entonces puedo retomar el tema sin saber que agredí al otro o que distraje demasiado al otro, sino que me enfoco en el motivo. Ahora quiero entrar en las interrupciones. A veces es muy difícil no interrumpir. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, estamos nosotros en una discusión y me dice, no, Simón, usted me dice, no, Simón, es que usted me robó este dinero y yo no lo robé. Ajá. Entonces, antes de que usted termine la frase, yo le voy a decir, no, ya va, yo no robé ese dinero y lo interrumpo. Ajá. Muchas veces en la cabeza de una persona puede estar, bueno, pero está bien, yo lo tengo que interrumpir porque me está diciendo algo que es mentira. Cuando nosotros sentimos esa pulsión, por ejemplo, alguien está mintiendo, esa pulsión a interrumpir, ¿está bien interrumpir o siempre y en todo momento está mal interrumpir? Yo siento que siempre está mal interrumpir, porque es que interrumpir rompe con la rítmica de la conversación y retomar el ritmo es bastante complicado. ¿Ok? Pero entiendo la necesidad de interrumpir, que es distinto a que esté bueno interrumpir. El tema es que si yo no te estoy señalando de ladrón y tú me interrumpes para decir que no eres ladrón, pues ya me estás dando toda la información que necesito para saber qué hacer contigo. ¿Ok? Entonces, ese tema de la interrupción, más que manejarlo como una interrupción desde el que escucha, es manejarlo como una orientación hacia dónde quiere llevar la conversación y qué es lo que lo motiva a reaccionar así, para poder yo entender y no tomármelo tan personal como que me interrumpe todo el tiempo. Que aquí, sin ir más lejos, los políticos siempre interrumpen cuando se sienten señalados. Y ahí, de ahí no se bajan para poder distraer, ni siquiera su afán es interrumpir para defenderse, sino para poder distraer. ¿Cómo pongo yo a jugar a favor la distracción del proceso? Es una habilidad que tengo que adquirir como escucha. Entonces, a tu pregunta, yo siempre pienso que interrumpir no está bien, pero también debes saber cómo meter tu estímulo sin que se sienta como una interrupción. Vuelvo al tema de la improvisación y en el jazz. El jazzista sabe cuándo no hablar y cuándo definitivamente sí puede hablar sin sentir que está pisando la nota del colega. Entonces hay momentos de silencio donde tú puedes entrar y hablar y decir, bueno, así como acabas de decir, hace 10 minutos en la respuesta anterior me dijiste que era un ladrón y ya no interrumpiste. Y lo que hace para ti como contraparte es decirte, este tipo está atento a lo que yo estoy diciendo. Y le dolió lo que le dije, tengo que aclarárselo. Pero como no me interrumpió,
no tengo el poder de bajarle el estatus, porque si hay algo que uno logra hacer es que cuando lo interrumpen, como siente que tiene el poder de la palabra, tiene el poder de bajar el estatus y decirle al otro, cállate que me estás interrumpiendo. Ese cállate que me estás interrumpiendo pone la conversación en aprietos. Entonces, saber cuánto interrumpir desde la rítmica de la conversación es bienvenido. Ahora, si hay alguien que reacciona así de una, casi que sin dejarte terminar, es porque es alguien que no está escuchando bien y hay que aprender entonces a conversar con alguien que no escucha. Y es tener la suficiente paciencia para bancarse las interrupciones que vengan hasta que entienda esa persona cuál es tu intención al decir lo que dices. Y para evitar eso, estará bueno, si la conversación va a doler, anticipar que la conversación puede ser dolorosa, anticipar el tema para que la persona venga preparada y poner las reglas de juego para que las reglas de juego sean las que regulen la conversación. De tal forma que la interrupción toque pensarla 2 veces antes de salir a defenderse. Ahora, si te interrumpieron porque te dijeron, yo no, tú me estás diciendo que soy un ladrón y no soy un ladrón, tú puedes aplazar la conversación hasta que tú puedas terminar de lo que estás diciendo, pero si aplazas la conversación, debe ser en ese mismo instante de la conversación, debes tú tener la iniciativa de retomarlo. Es decir, te aplazo la conversación, termino mi alocución y después te digo, Simón, ahora sí te voy a responder a esa inquietud que me interrumpiste, que era por qué te dije tal cosa. En ese momento le das mucho poder a la conversación y al otro en función de que el otro merece el respeto de ser escuchado y de que le aclaren sus cosas. Pero no entras en el conflicto inmediato. Muchas veces interrumpimos para entrar en el conflicto inmediato porque yo quiero que tú me compres la emoción y distraigamos lo que está pasando, que es lo que hace una persona que se está defendiendo. Distrae la cosa para que no le ahonden más porque no sabe qué más decir. Entonces, cuando ve en ti la habilidad de no comprar la emoción de inmediato, la persona está en aprietos y va a tender a incluso interrumpir más hasta que se cansa del juego o hasta que tú le des manejo a eso para saber que tú tienes el poder desde tu estatus de manejar la conversación y que pueden venir 1500 interrupciones más, el tema lo vas a tratar de la manera como lo estás tratando y de la manera como necesites que las personas se pongan de acuerdo. Eso implica un muy alto nivel de escucha, desde no comprar de inmediato la emoción que el otro te propone. Uf, eso estuvo muy bueno, muy bueno. Yo le voy a dar ahora una premisa, a ver qué piensa usted de eso. Yo veo todos sus videos en el TikTok, ta, 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 y puedo concluir que la escucha es una herramienta de influencia, es una herramienta de persuasión. Pero ¿cómo es posible que uno solo escuchando pueda influir en los demás? Es mucho más fácil influir en otro hablando. ¿Cómo es posible entonces que la escucha sea efectiva para que yo pueda influir en el otro? Nosotros acudimos a nuestra primera necesidad básica como seres sociales y es la de sentirnos escuchados. Por eso contamos historias. No porque tengamos buenas historias y que mis historias sean las mejores que las tuyas, sino porque tengo la necesidad de ser escuchado. Cuando tú escuchas por encima de hablar y le dejas la sensación a la contraparte de que está siendo escuchada, tienes mayor poder de influencia. Desde el punto de vista del juego de estatus, tienes un mayor estatus mientras estás en silencio procesando la información para saber adecuadamente cómo reaccionar. Tienes un poder de influencia mayor que ese que te está diciendo todo el tiempo cosas y cosas y cosas y cosas, ¿no? Entonces, darle la garantía al otro de que está siendo escuchado tiene un mayor poder de influencia. ¿Por qué? Porque al dejar la sensación de ser escuchado, dejas la sensación de persona de confianza. Y al dejar la sensación de persona de confianza, el que tienes al frente va a sentir que puede abrirse un poco más y que puede conversar contigo porque tú le estás cuidando eso que él vino a traer, que es toda la historia que te está contando, tú la cuidas como si fuera tuya. En el jazz hay una premisa que dice, nunca te metas con el material que otro te ha dado. Construye sobre eso, pero no lo toques, no lo modifiques, no lo minimices. Haz algo con eso, como el pianista que canta con el borracho. No lo minimiza, sino que dice, ok, yo hago algo con esto. Entonces el borracho sale feliz porque dice, me dejaron cantar y además cree que canta bien, ¿no? Esa es una maravilla.
Entonces, no te metas con ese material del otro, sino construye algo con eso, de tal manera que uno sí sienta la confianza de poder hablar. De ahí yo concluyo que está el poder de escuchar, porque no significa te escucho lo que me quieres decir o lo que yo quiero oír, o te escucho porque te quiero o te escucho porque me caes bien. Te escucho porque es inherente a la humanidad escucharnos. Luego, cuando te tengo al frente y te decidí escucharte, pongo toda mi atención en ti y te aseguro que lo que estás diciendo tiene sentido para esta conversación, incluso si yo pienso que tú eres loco y estás diciendo cosas disparatadas y que además eres tonto, porque esos prejuicios hacen que yo no te garantice la integridad. Cuando yo llegue y tú me escuchas y además incluso me dices, Ricardo, conmigo no es el tema, pero te voy a referir a un amigo, ya dice uno, este tipo me escuchó, no me está vendiendo, no me está imponiendo, no me está tratando de obligar a que le compre, sino que me escuchó mi realidad y desde la sensatez me dijo, yo no puedo ser de ayuda, pero si le sirve, lo conecto con un amigo. Pero el solo decir yo no soy el tipo también ayuda, porque genera un hábito, una sensación de confianza. Escuchar genera sensación de confianza. Pero ¿qué trampa tiene el escuchar? Que en el escuchar hay una promesa tácita y esa promesa tiene que ser cumplida. Es decir, si vas a escuchar de verdad. Y si te comprometiste con algo, tienes que cumplir la promesa. Wow. Bueno, hasta acá va lo que yo pregunto para mi audiencia. Ahora voy a ser totalmente egoísta gracias a los que me están escuchando, pero yo tengo unas preguntas propias. Ricardo, ¿cómo llegó usted a trabajar con la comunicación y con la música? ¿Cómo salió esa idea? Mira, es una historia simpática porque yo trabajaba como director de sistemas de una multinacional en donde creía que me gustaba mi trabajo y no me gustaba mi trabajo. Y una de las cosas que no me gustaba de mi trabajo es que eh, la gente me imponía hacer cosas, porque yo trabajaba en soporte y el trato que uno recibe cuando trabaja en soporte no es un trato muy agradecido, ¿no? Entonces me empecé a aburrir de que mi relación con la gente no era tan adecuada y que incluso era más chévere relacionarse con las máquinas porque eran más agradecidas que las personas. Entonces empecé a entrar en crisis y en esa crisis decidí que desde muy niño yo he estudiado la música empíricamente, no he ido a academia de música, pero he estudiado la música. Y decidí que debería darme una oportunidad como músico para ver si podía trabajar en la música. Te estoy hablando que en esa época tenía 33, 34 años, ya. Me retiro y empiezo a trabajar como músico y siento que me va mejor, no con la cantidad de ganancias que tenía en esa multinacional, pero desde el punto de vista del motivo individual me estaba yendo mejor. Hasta que me encontré con un video de un director de orquesta que se llama Benjamin Sander, en donde él hablaba de cómo hacer coaching con la música, él siendo director de orquesta. Y a mí me explotó la cabeza porque dije, tiene todo el sentido, aplicar la música al contexto organizacional. En ese momento pensé en eso. Después me di cuenta con la música de que una de las cosas que podrían enseñar de los músicos a la gente, más allá de solamente subirse a un escenario y tocar, que está muy bonito y bienvenido, era encontrar posibilidades de ayudarle a otros a escuchar como escucha un músico. Mi intención inicial era que los músicos pudieran acceder al campo corporativo sin dejar de ser músicos para enseñarle al corporativo a escuchar. Entonces empecé a desarrollar una metodología que luego se llamó musiconomía, en donde dije, el hilo conductor de esto siempre va a ser la escucha, de la manera como los músicos me enseñaron a mí a escuchar. Porque si hay algo que aprendí siendo músico es que yo tenía que escuchar. Para ser guitarrista acompañante, como el pianista de tu anécdota, para ser guitarrista acompañante a ese nivel, tienes sí o sí que saber escuchar. No, puede que seas una mala persona, puede que seas tramposo, pero si sabes escuchar, puedes ayudarle a otro a que le vaya mejor. Entonces entendí que los músicos tienen esa particularidad de escuchar de manera muy sencilla, advirtiendo que lo hacen muy bien en el escenario. Porque cuando conversamos con músicos no es tan fácil, pero en el escenario se obligan a escuchar para que la música suceda, porque hay una característica que tenemos los músicos en el escenario
y es el acuerdo tácito colectivo de que todo esto es en función de la música y de que el público tiene que salir con opciones de haber escuchado esa música. Luego el trabajo siempre es colectivo. De ahí la relación entre escuchar, comunicarse y la música. Por otro lado es porque la música me da demasiados insumos. El otro día me corrigieron la palabra demasiado, la estoy usando mal acá. Me dan muchísimo insumo para poder decir que la música es una gran herramienta para aprender a conversar y a comunicarse, incluso sin la necesidad de ser músico. Cuando yo defino conceptos de comunicación desde la música, yo lo que busco es que la gente, al encontrarlo tan distinto, escuche como algo que le llama la atención. Más allá de sonar como alguien experto en comunicación, es alguien que maneja la música y se atreve a hablar desde la música de comunicación. Entonces, veo muchas analogías desde el liderazgo, desde la comunicación, desde la retroalimentación que hay con la música, tanto académica, sinfónica, como la música popular o lo que comúnmente conocemos como el jazz. No me hables en ese tono, Ricardo. ¿Cómo salió la idea del libro? La idea del libro surge a partir de crear un taller que pudiera ayudarle a la gente a decirle a ese otro que no le gusta cómo le habla. Es decir, mis colegas, nosotros en el campo del coaching tenemos yo no sé cómo llamarlo, voy a llamarlo una disonancia, por ponerle un nombre musical, y es esa exacerbada intención de sonar positivos cuando estamos haciendo coaching o cuando estamos dando una charla, ¿no? Entonces incluso a uno le dicen, estamos buscando un speaker motivacional. ¿Qué es eso? No entiendo qué me están queriendo decir con eso. Pero cuando dicen speaker motivacional, a mí me refiere a alguien que es capaz de hablar siempre positivo y de sacarle el lado bueno al asunto, que me parece bien, pero en las conversaciones no se puede siempre ser positivo, ni se puede ser siempre consonante. Hay que ser disonante y hay que sonar a veces pesimista y a veces incluso negativo y a veces aplicando dolores. Entonces, cuando estábamos en esa reunión con mi equipo de qué nos inventamos, quisimos inventaros un taller donde la gente tuviera herramientas para decirle al jefe que no le cae bien, para decirle al jefe que no le gusta el tono, para decirle al jefe que no le gusta lo que está pasando, o para decirle al que sea que no le gusta lo que está sucediendo sin que eso se vuelva un conflicto, para tratar de horizontalizar más la conversación, porque las relaciones de verticalidad en Latinoamérica son muy marcadas, ¿no? No solamente con el corporativo, sino entre padres e hijos y entre docentes y alumnos, es una marcada verticalidad. Entonces, ahí nació esa intención. Y cuando uno empieza a escribir sobre el tema, descubre que en la música hay muchas posibilidades de manejar el tema, de poder decir al otro que no está bien y que el otro no le duela, desde instalar el concepto de disonancia, que es cómo instalas un tono que te tensiona tanto, que te duele, pero que te obligas a instalar el tono que lo resuelve. Una disonancia en música es distraer al oído con un tono que tensiona muchísimo, pero con la obligación de darle una resolución para que relajes el oído. Entonces, ¿cómo hablar con gente disonante? Porque esa fue la primera premisa del taller, se llamaba No me hables en ese tono, cómo conversar con gente disonante. Después fue cambiando hasta que Planeta decidió que podíamos publicar un libro, entonces la editorial Planeta dijo, vamos a darle el mismo nombre, pero vamos a cambiarle un poco la premisa, que se llama El arte de conversar para cambiar nuestra vida, que tiene mucho más poder, no deja de ser positivo desde el carácter del coaching, pero adentro sí te habla de que las conversaciones duelen, que las conversaciones hay que prepararlas y que no hay que tomárselo de manera personal. Entonces el libro te habla de cómo hablar desde la estructura de superficie, cómo hacer las preguntas adecuadas, cómo no comprar el tono de inmediato del otro, cómo entender el tono frente a un contexto desde el concepto de la tonalidad y cómo manejar las disonancias para que tú puedas salir airoso en la conversación, pero siempre tomando de la mano que sin escuchar no puedes lograr nada de eso. Entonces esa fue la intención inicial. Salió un libro, se hizo el taller y a partir del taller y de todas las experiencias con el taller, escribí un libro que se llama No me hables en ese tono y que salió en marzo del año pasado en Colombia y en Latinoamérica.
a través de la editorial Paidós, empresa del grupo Editorial Planeta. El taller se sigue haciendo, el taller se hace de manera virtual o de manera presencial. Normalmente lo hago presencial cuando hay un grupo de personas de una empresa que contrata el taller, o lo hago abierto al público de manera virtual porque tengo mucha audiencia que no vive en Colombia, entonces lo hago de manera virtual. ¿Qué se hace en ese taller? Es un taller que sucede normalmente en una mañana de un sábado, que es donde casi todo el mundo puede, en horario colombiano de 8 de la mañana a 12 del día. Y virtualmente lo que hacemos metodológicamente es que la gente que se inscribe primero manda todas las preguntas que el taller debe resolver. Si una persona no me manda la pregunta, no puede participar en el taller, porque yo necesito captar la atención de esa audiencia para que en su foco de buscar la respuesta a su pregunta esté ahí, sobre todo en el carácter virtual, siendo un taller de 4 horas. Entonces, en esas 4 horas me enfoco en dar herramientas que he aprendido con la música, pero tratando de resolver las preguntas que me ha hecho la audiencia. Entonces se vuelve una conversación improvisada, basado en el conocimiento que ya hay, basado en las propuestas de la audiencia, donde la audiencia sí o sí tiene que salir con su pregunta resuelta. Si no sale con su pregunta resuelta, o abrimos otra sesión o devolvemos la plata. Pero la idea es que la gente salga con su pregunta resuelta. Entonces es un taller que se basa mucha analogía a la música. Vemos videos con música, pero no para entender musicalmente qué está pasando, sino para entender la analogía de por qué esto está sucediendo como está sucediendo y cómo lo podemos resolver en nuestras conversaciones cotidianas. Me enfoco en manejo de estructura de superficie, estructura profunda y juego de estatus. Uf. Ok. Todos los links a las redes sociales de Ricardo, al libro y al taller van a estar en la descripción. Pero para esa persona que va manejando, que no puede ahora ir a la descripción, Ricardo, ¿cómo te pueden contactar y cómo pueden comprar el libro o suscribirse al taller? Para contactarme, estoy en Instagram, en TikTok y en YouTube como @elmusiconomista. Mi página web se llama www.musiconomia.com. Y si quisieran escribir un correo, info@musiconomia.com. El libro lo pueden encontrar en buscalibre.com, que es la librería virtual, que es muy agradecida porque siempre tiene un descuento. Entonces, a veces el libro en Buscalibre no te cobran el envío y a veces llega a estar hasta con el 40% de descuento. No sé cómo logran ese precio, pero lo logran. Entonces, me parece que es una buena estrategia. Además, porque Buscalibre, no le estoy haciendo promoción a Buscalibre, pero Buscalibre te lo envía a la ciudad del planeta donde estés. No sé si, dependiendo de la distancia, si te cobran o no un envío, pero igual te llega a tu casa, entonces esa es una ventajota. También lo puedes encontrar en la página de Planeta, de Editorial Planeta, que se llama planetadelibros.com, en formato ebook o en formato digital. Bueno, Ricardo, muchas gracias por haber venido al podcast. Muchas gracias a ti, Simón, y espero que esta conversación sea de beneficio. Para mí lo fue, y para tu audiencia espero que sea lo mismo.